Pero también noté un cambio de tono por parte del gobierno de Chihuahua, quien en este discurso, la gobernadora ya es muy confrontativa y habla de que Morena, la 4T, han montado en los últimos años un narcogobierno. Estaba presente Felipe Calderón al mismo tiempo, Vicente Fox, faltó creo que García Luna nada más en ese evento, presidenta. ¿Cómo lo sintió también el cambio de tono de la gobernadora ya abiertamente confrontándose con el gobierno actual federal? Iba a decir una cosa, pero… Es que no sé si han visto, ¿no? Porque hay quien la anda promoviendo hacia adelante. Dijeron, ya tenemos candidata. Y hay otros que dicen, no. ¿No lo han visto? Está interesante. Está interesante que la derecha mexicana traiga a Fox. O sea, ¿cuáles son los nuevos cuadros de la derecha mexicana? Jorge Romero, no, es Fox. Por eso ayer yo hice recuerdo, hice memoria. No se nos olvide, porque hay jóvenes, repito, que tienen hoy 20 años, que nacieron en el 2006, ya no les tocó el sexenio de Fox. Y bueno, ya 12 años en el 2018. O sea, no saben qué pasó en aquella época. Entonces, por eso recordé por lo menos 2 actos de represión brutales en el periodo de Fox. Uno, el de San Salvador Atenco, que fue terrible, y otro, el de los maestros de Oaxaca. Con la Policía Federal tenía los maestros de Oaxaca un plantón en la ciudad y hubo muertos incluso en aquella represión, brutal represión. Entonces hay que recordar eso. Hay que recordar que en la época de Fox, lo he dicho aquí varias veces, como no querían que López Obrador fuera candidato a la presidencia, lo desaforaron por haber construido, decían que había violado un amparo, cosa que era falsa, para construir una calle en un hospital. Por cierto, un hospital privado, curiosamente, en Santa Fe. Entonces, el objetivo era meterlo a la cárcel para que no participara en la elección del 2006. Hay movilizaciones y Fox tiene que echarse para atrás en esa posición, pero opera el fraude electoral del 2006. Con algoritmos, por cierto, también en el INE, y también con la alianza entonces con el Bester Gordillo para modificar las actas de las urnas electorales. Y en aquel entonces la gente salió a la calle diciendo voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué se quería? Que se abrieran todas las casillas para checar si realmente lo que decían las actas era cierto o no. Y entonces que se volvieran a contar todos los votos, uno por uno, para saber realmente el resultado de la elección. El entonces Tribunal Electoral dijo, no se pueden abrir todas las casillas, solamente vamos a abrir creo que era el 9%. Se abre el 9% de las casillas y resulta que la diferencia entre Calderón, que supuestamente había ganado, y Andrés Manuel López Obrador se reduce. O sea, si se hubieran abierto todas las casillas, muy probablemente, con todo y todo lo que hicieron, pues evidentemente hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador. Me tocó hacer en aquel entonces el análisis con muchas personas de qué tamaño había sido el fraude electoral.
y se estimó que era de alrededor de 2 millones de votos. La diferencia de la votación de Calderón y Andrés Manuel López Obrador que estableció el Tribunal Electoral fue de poco más de 200,000 votos. Y nosotros estimamos que había sido el fraude de 2 millones de votos. Entonces, la mejor prueba de que hubo fraude es que cuando se abren las casillas, del 9% se reduce. Y entonces la gente decía que se abran todas, no quisieron abrirlas, de hecho las quemaron. Después, para que la historia no pudiera saber, también quemaron las de 1988 del fraude con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude que hizo Salinas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, promovido, por cierto, por Miguel de la Madrid también. Entonces, por eso es importante hacer memoria de qué pasó durante ese sexenio y también hacer memoria de lo que pasó durante el sexenio de Calderón, que él entra en diciembre y antes de que acabe diciembre del 2006, él declara la guerra contra el narco vestido de militar. Y en Michoacán. Y lo que ocurre, pues es que hay mucho más homicidios y cantidad de muertos que les llamaban daños colaterales. De tal manera, y además un vínculo de su secretario de Seguridad, no sabemos si él estaba enterado o no, pero pues eso le queda a él explicarlo, con un cártel de la droga, con el cártel de Sinaloa. Pues se demostró con creces esa alianza. Entonces, ¿cómo es que estas personas son ahora los voceros del PAN de hoy? Pero además con un discurso, porque Calderón sí es muy de derecha. Entonces, con un discurso que los ha llevado a la derecha, derecha, derecha. En realidad, son lo mismo el PRI y el PAN, el PRIAN. Y durante 36 años representaron pues a los más ricos de los ricos de los ricos del país. Y se llenaron con mucha corrupción, que vino desde antes. Entonces, por eso es interesante que el PAN de hoy, a quien sea la referencia, pues sea estas dos personas. A un Fox, que ya lo pasamos aquí, que dice que todos los que reciben programas de bienestar son unos flojos, y particularmente los adultos mayores. Que por cierto he leído que dicen que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro le regala dinero a los jóvenes por no hacer nada. También parte de estas mentiras es falso. Es para un empleo, es para ser aprendices, para tener su primer empleo, tomar experiencia, y la mayoría de ellos se queda trabajando en el lugar donde empezó a trabajar. Se vincula una empresa pequeña, mediana o grande con el joven y entra a trabajar ahí con un salario mínimo. Y ese es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, esa visión, ese es el proyecto de nación de ellos. Y ese proyecto de nación está muy vinculado a sectores de ultraderecha de todo el mundo. Calderón, pues, es parte de organizaciones en España de la ultraderecha, allá, que son de los que invitaron a Ayuso aquí a México a hacerle honores a Hernán Cortés. Entonces, el pueblo de México, en un país democrático, pues tiene que decidir en un momento de la votación qué es lo que decide. Si continuar con un proyecto vinculado con el pueblo y los derechos y el bienestar, o un proyecto vinculado con la ultraderecha. Y la verdad hay que decirlo, nosotros buscamos también una buena relación con la iniciativa privada y el empresariado, pero con una visión de que ellos no gobiernan. El poder económico se separó del poder político. Se tiene buena relación, se busca que haya inversiones, pero no gobiernan como antes. Entonces, son dos proyectos de nación.
Y por eso hay que decir cuáles son esos proyectos de nación, qué representa cada uno, qué ha representado históricamente cuando estuvieron en los gobiernos y por qué también la gran mayoría del pueblo está con nosotros. O estamos nosotros con el pueblo, vamos a decirlo de manera distinta, porque nosotros somos un gobierno que está con el pueblo de México y con su dignidad. Esa es la gran diferencia. Presidenta, en el sentido del discurso que dio usted ayer, que fue en otro tono, como lo habíamos comentado, hablando con legisladores, diputados,